Hola a todos, bienvenidos a Readaptación Integrativa. Hoy vamos a hablaros sobre un tipo de técnicas que son muy útiles, que son muy sencillas, que se pueden hacer en cualquier sitio, que no necesitas ningún tipo de material, pero que por desgracia no solemos hacer de forma habitual. Se trata de las respiraciones. El trabajo de respiración es uno de los más importantes y, bajo mi opinión, uno de los más olvidados. Finalmente respiramos todo momento, cada minuto hacemos una media de entre 5 y 20 respiraciones, depende de la persona. Así que prepárate porque vas a aprender un tipo de técnica en cualquier momento del día. Vamos a empezar. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que todas las respiraciones deben ser nasales. Es decir, la nariz está para respirar. Ten en cuenta que la nariz es lo que se encarga de humidificar el aire, de calentarlo y de limpiarlo. Esto va a permitirnos que entre la menor cantidad de toxinas y residuos en nuestro organismo. Por otro lado, no te recomiendo para nada que realices respiraciones bucales. Tienes que tener en cuenta que la boca no está hecha para respirar y finalmente el mecanismo de respiración se suele realizar o deberíamos realizarlo siempre, y cuando digo siempre es en todo momento del día, desde momentos que estamos sentados o que estamos en estáticos hasta momentos en los que estamos realizando deporte. Deben hacerse respiraciones nasales, tanto para inhalar como para exhalar. Este es el primer punto y es lo más importante a tener en cuenta sobre las técnicas de respiración. Por otro lado, es muy importante que tengas en cuenta que hay dos tipos o formas de absorber ese aire o de llevar ese aire a nuestro organismo. Tenemos una que sería una respiración diafragmática, la cual cogemos el aire con la barriga y solamente llenamos y vaciamos la barriga, y después tendríamos las respiraciones torácicas o de pecho, es decir, cuando se coge el aire con el pecho. Esto se ve muy claramente, sobre todo en personas cuando tenemos mucho estrés o cuando nos da un brote de ansiedad, como la persona empieza a hiperventilar y coge mucho aire con el pecho. Esto realmente no sería una respiración funcional para todos los momentos en los cuales estamos en estático o parados. Muchas veces, incluso si nos quedamos callados, si tenemos alguna persona cerca, sobre todo una persona que tenga un poco de sobrepeso u obesidad, podéis observar cómo la persona respira por la boca y además coge aire con el pecho. Esto es una forma de respiración disfuncional, es decir, esta forma de respirar no es correcta. Y esto, que parece una tontería, tenéis que tener en cuenta que estamos respirando de forma constante. Es decir, tú pasas a lo largo del día 24 horas respirando, y si pasas 24 horas con un patrón de respiratorio deficiente o disfuncional, puede causarte muchos problemas en un futuro. A nivel de modificación de la mandíbula se puede ver cambios estéticos, problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas metabólicos y problemas inmunológicos. Por lo tanto, tener en cuenta que la respiración es una función básica que debéis llevar a cabo de la forma más eficiente posible durante todo el día. Ahora vamos a hacer un par de respiraciones y vamos a ir explicándolas a la vez que las vamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser tumbarnos boca arriba en una superficie plana y vamos a colocar una mano en el pecho y otra en la barriga. Vamos a coger aire y a soltarlo por la nariz, intentando solamente mover la barriga, es decir, mover la mano de la barriga, evitando que se mueva la mano del pecho. Cogemos aire durante 3-4 segundos, 1, 2, 3, 4, mantenemos la barriga llena durante 3-4 segundos y soltamos durante 3-4 segundos. Repetimos, 1, 2, 3, 4, mantenemos y soltamos, 1, 2, 3, 4. Una forma de testear cuál es vuestra capacidad respiratoria de forma muy sencilla, simplemente es estar durante 10-15 respiraciones cogiendo y soltando el aire por la nariz de forma fluida. Y cuando llevemos unas 10-15, soltamos el aire y aguantamos la respiración. Un indicativo de que tenemos una buena capacidad respiratoria o una buena tolerancia al CO2 o una buena tolerancia a coger oxígeno sería el poder estar sin respirar durante al menos 30 segundos o sin tener ganas de respirar.
Si en este tiempo, en al menos 30 segundos, tu cuerpo tiene la necesidad de que respires, tienes que tener en cuenta que quiere decir que seguramente tengas una baja tolerancia al CO2 o tienes una disfunción respiratoria, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es el ejercicio que hemos explicado anteriormente, tomarnos boca arriba e intentar hacer respiraciones lentas de unos 3-4 segundos inhalando y otros 3-4 segundos exhalando, en los que solamente cojamos y soltamos el aire por la nariz y en los que solamente movilicemos la barriga. Esto quiere decir que tenemos la capacidad en nuestro organismo de disociar los dos movimientos respiratorios, movimiento torácico o de pecho y movimiento diafragmático o de abdomen. Ahora, a continuación, vamos a hacer una serie de respiraciones que se llaman Breathing Box. El Breathing Box es una técnica respiratoria en la cual nosotros realizamos respiraciones en formato cubo. Es decir, nosotros inhalamos durante 3-4 segundos aire, aguantamos la respiración durante 3-4 segundos, exhalamos durante otros 3-4 segundos y por último aguantamos la respiración durante otros 3-4 segundos. Esta técnica de respiración me gusta mucho introducirla sobre todo en momentos donde hay estrés o antes de irnos a dormir, ya que se ha visto que llevar a cabo este proceso respiratorio durante unas 10-15 veces puede mejorar nuestra activación cognitiva, puede hacer que disminuya nuestro estrés, que baje nuestro cortisol y por lo tanto que el cuerpo puede inducir delta, las cuales son ondas cerebrales más bajas, e incluso también ondas cerebrales beta, las cuales son un poquito más altas, pero nos permite tener una activación cognitiva muy eficiente. Por lo tanto, vamos a hacer este tipo de respiraciones, como ya he dicho, cuando tengamos un momento de estrés, ansiedad o nerviosismo y antes de irnos a dormir. Aproximadamente 10 repeticiones en ciclos de 4 segundos cada proceso. Vamos a realizarlas. Como has podido ver, hemos realizado 3 procesos de 5 segundos cogiendo aire, 5 segundos aguantando la respiración, 5 segundos exhalando ese aire y 5 segundos aguantando la respiración. Este proceso que es muy sencillo, que dura unos 20 segundos, puede ayudarte muchísimo con todo tipo de procesos de insomnio, de ansiedad, de mala calidad del descanso, de solución sobre apnea del sueño, con lo cual es una patología que cada vez va avanzando más en la sociedad moderna y se trata de un problema respiratorio. Es muy importante que tengas en cuenta que estas respiraciones puedes hacerlas en cualquier lado, si estás en el coche, si estás en el trabajo incluso, en un vuelo. Es una herramienta muy útil. Otra de las cosas que podemos hacer cuando nosotros tengamos ya sentada esta técnica de respiración es ir aumentando los tiempos en los cuales realizamos este cuadrado. Es decir, yo aconsejo empezar por unos 3-4 segundos, poco a poco ir pasando a 5-6 segundos, e incluso podríamos hacer un alargamiento de esta respiración en cuadrado o este breathing box de hasta 10 segundos por cada lateral, es decir, realizar una respiración en 40 segundos, lo que hacemos 10 segundos cogiendo aire, 10 segundos aguantando, 10 segundos soltando y 10 segundos aguantando. Por supuesto, estos serían técnicas o procesos más avanzados y yo, como ya he comentado, recomiendo empezar por procesos de 3 segundos. Si vemos que nos cuesta mucho, tenemos dificultad para hacer estos 3 segundos en formato de cubo, hay otra opción un poco más sencilla, que sería realizar las respiraciones en formato triángulo, en los cuales realizamos 3 segundos de inspiración, 3 segundos de expiración, 3 segundos de apnea o mantenemos 3 segundos sin respirar. Poco a poco iríamos avanzando ese triángulo hasta a lo mejor llegar a los 6-7 segundos y después pasaríamos a hacer la respiración en cubo de alrededor de 3-4 segundos por cada lado e ir incrementando el tiempo de apnea o el tiempo en el cual alargamos tanto la inspiración como la expiración. Otras herramientas que podéis utilizar que son muy prácticas y útiles
por la noche, aunque recomiendo siempre hacer una introducción por la mañana, sería hacer el método buteico. El método buteico es un método que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo después de ver a una tenista profesional usando tape o un trocito de espadatrapo en la boca para jugar, y lo que permite esta técnica es simplemente forzar una respiración nasal. Yo personalmente es una técnica que utilizo muchas noches. Mi consejo o mi recomendación es que empecéis utilizándola durante el día cuando estéis en casa, que sea intentar poneros un trozo de espadatrapo o tape en la boca. De esta forma se mantendría la boca cerrada y tu cuerpo no le quedaría otra opción que respirar por la nariz. Os aconsejo primero, como ya he dicho, que lo hagáis durante el día porque puede daros sensación de agobio o sensación de incomodidad durante la noche e incluso podéis despertaros. Si tenéis algún tipo de resfriado o problema nasal, no os recomiendo que lo hagáis. Pero sí que es una muy buena opción que empecéis por el día, y si consideráis que no tenéis ningún tipo de disfunción a la hora de respirar por la nariz, introducirlo directamente por la noche. Por último, vamos a hablar de la respiración con hipoxias. Hace también un par de años se puso muy de moda el método Wim Hof, en el cual pues también soy especialista y he realizado varios cursos. Este método se basa en realizar apneas. La apnea viene previamente concedida de un proceso de hiperventilación, es decir, nosotros realizaríamos hiperventilaciones en los cuales se inhalaría el aire por la nariz y se exhalaría ligeramente por la boca y por la nariz, hasta el punto en el que realizamos entre 15 y 20 hiperventilaciones. Posterior a esto, realizamos una apnea en la cual dejamos de respirar y una vez que no podamos aguantar más, normalmente las primeras veces notaréis cómo podéis aguantar entre torno a 20, 30, 40 segundos. Posteriormente podéis ir alargando ese tiempo. Cuando acabéis de realizar la primera apnea, cogéis aire y volvéis a realizar una segunda apnea haciendo únicamente una inhalación. Esta técnica, la verdad, es bastante útil para mejorar la capacidad cardiovascular y personalmente la utilizo mucho en deportistas y sobre todo deportistas de fondo para mejorar la capacidad cardiovascular cuando hay una lesión, ya que, como he comentado, las respiraciones nos permiten trabajar la capacidad respiratoria y la capacidad de tolerancia al CO2, pero en estático. Otra opción que podéis hacer para intentar mejorar esta capacidad, esta resistencia al CO2, para mejorar vuestra capacidad respiratoria en estático, sería simplemente hacer apneas. Hacer apneas va a hacer procesos sin respiración o procesos en el que mantenemos el aire sin respirar, puede ayudarnos a mejorar la tolerancia al CO2, que es esa sensación de disconfort, de molestia, sensación de necesidad de respirar que notamos una vez que llevamos cierto tiempo sin respirar. Ahora vamos a hacer un proceso de hiperventilaciones junto a una apnea prolongada. Yo aconsejo que nos tumbemos boca arriba, ¿vale? Y aquí va a dar igual si cogemos aire tanto con la barriga como con el pecho, porque lo que queremos es hiperventilar. Mi consejo es que colocáis las manos en lateral, cogemos aire de forma fluida y soltamos. Como habéis podido ver, hemos hecho un ejemplo en el cual hemos hecho alrededor de entre 15 y 20 hiperventilaciones. Como ya he comentado, no pasa nada porque activemos la parte torácica. Es más, se ha visto que cuando nosotros realizamos hiperventilaciones y activamos un poco el tórax o la parte del pecho, se puede mejorar la resistencia al CO2 o esta resistencia en la apnea, ya que cuando nosotros respiramos con la parte torácica,
estamos aumentando la activación de nuestro sistema nervioso simpático o nuestro sistema nervioso que nos activa, que nos mantiene en alerta. En cambio, como he comentado anteriormente, cuando nosotros respiramos de forma abdominal o diafragmática, se activa el sistema nervioso parasimpático, que como su propio nombre indica, para al simpático, es decir, reduce nuestro estrés y por lo tanto nos mantiene en un estado de relajación. Por otro lado, tenemos las técnicas de meditación. Las técnicas de meditación son herramientas que llevan usándose durante muchísimos años y se ha visto como es una de las bases de las terapias o de las herramientas que utilizan muchos monjes en diferentes culturas. Se ha visto que la meditación es una forma de intentar utilizar ondas cerebrales diferentes y por lo tanto optimizar los recursos que tiene nuestro cerebro. El problema, bajo mi opinión, que tiene la meditación es que es algo difícil y que lleva tiempo practicarla. Yo recomiendo y aconsejo a todo el mundo que pruebe a hacer respiraciones, pero como ya he dicho, es algo bastante tedioso, necesitas mucho tiempo y si no has meditado nunca, lo más normal es que tengas mucha dificultad para encontrar el punto de concentración y llegar a meditar. Personalmente he probado en diferentes ocasiones a meditar a lo largo de mi vida y muy pocas veces he conseguido entrar en un proceso de meditación profundo, de completo desconexión cerebral. Entonces yo recomiendo siempre empezar realizando técnicas respiratorias. Empezar por técnicas como el breathing box, una disociación entre el pecho y el diafragma o el pecho y el abdomen y posteriormente, una vez que tengamos un buen control sobre este tipo de técnicas, sobre las técnicas respiratorias, una buena disociación, que veamos que controlamos bien la respiración nasal, pasaría a probar a hacer meditaciones guiadas o sin guiar de al menos 1 o 2 minutos. Es muy complicado hacer meditaciones más prolongadas, por lo tanto recomiendo siempre que las meditaciones empiecen siendo muy cortitas y poco a poco vayamos progresando y avanzando. Me gustaría también aconsejaros que probéis tanto meditaciones guiadas como simplemente intentar vosotros meditar o incluso utilizar técnicas como la de Jacobsen, las cuales te aíslan y te piden que te focalices en una parte corporal para empezar a notar una sensación térmica, una sensación de cosquilleo, una sensación de hormigueo, con el fin de distraer a vuestra mente de otro tipo de percepciones. Ir probando, pero siempre os aconsejaré que empezáis por técnicas de respiración, ya que son mucho más útiles, se ha visto que funcionan mucho mejor y son muy prácticas y podéis realizarlas en cualquier lugar y momento.